Trabajar en un supermercado durante la Navidad es casi como entrar en una zona de guerra. Tenía 20 años, era estudiante de economía y pasaba las noches metido en los libros, pero mis mañanas y tardes las pasaba en la caja de ese mercado que parecía no conocer límites de movimiento en esa época. El lugar era un caos constante, madres nerviosas buscando ingredientes olvidados, niños gritando por juguetes en las estanterías de promociones y ancianos quejándose del ruido mientras buscaban las ofertas de panetones. Mi vida en ese diciembre era sencilla: universidad, trabajo y un cuarto pequeño en una residencia estudiantil donde apenas tenía tiempo para interactuar con mis compañeros. Ese día en particular, estaba en mi sexto turno consecutivo, con otras 5 horas por delante. El sol apenas comenzaba a ponerse cuando ellos llegaron. El hombre fue quien llamó mi atención primero. Debía tener unos 50 años, con cabello escaso y gris, y vestía un abrigo de lana marrón que parecía demasiado desgastado. Tenía una sonrisa fija en los labios, pero no era amigable, ¿sabes? Era más técnica. A su lado, el adolescente era lo opuesto. Tendría unos 14 años, con el cabello despeinado y una mirada clavada en el suelo, como si quisiera desaparecer en ese mismo momento. Empujaban un carrito prácticamente vacío, algo ya extraño en medio de la locura navideña. El hombre se detuvo frente a mi caja y, antes de comenzar a sacar los artículos, inició una conversación, lo cual hasta ese momento era normal. ¿Te gusta pescar, chico?, me preguntó con una voz demasiado amable, pero con una entonación que me incomodó. Intenté responder con una sonrisa educada, esa que uno practica cuando trabaja de cara al público, pero la pregunta me tomó por sorpresa. No pesco, respondí, intentando cambiar de tema mientras pasaba los 2 artículos que llevaba en el carrito, una lata de frijoles y una botella de agua mineral. Pero insistió, inclinándose hacia el mostrador de una manera extraña. Deberías intentarlo. Es relajante. Siempre llevo a mi hijo, le encanta, dijo señalando con el mentón al chico, quien seguía mirando al suelo y jugando con los cordones de sus zapatillas como si estuviera en otro planeta. Mi intento por mantener la conversación se limitó a un suena bien, porque, sinceramente, ya comenzaba a sentirme incómodo. Pero no se detuvo. En lugar de pagar y seguir con su noche, el hombre permaneció allí, como si esperara algo de mí. Deberías venir con nosotros algún día. Escaparte de todo este caos, tomar aire fresco. La sugerencia era absurda. ¿Quién invita a un desconocido a pescar así, de la nada? Gracias, pero no tengo tiempo, trabajo y estudio, ya sabes cómo es. Él simplemente me miró, inclinando la cabeza, como si analizara cada palabra. Entiendo. Pero vives solo, ¿no? Seguro que necesitas un tiempo para relajarte. ¿Cómo lo sabía? Intenté terminar la interacción, finalicé la compra y le di el total. Pero él no hizo el menor intento por sacar su billetera. Se quedó allí, mirándome, como si esperara algo. Sentía el pecho apretado con cada segundo que pasaba, y esa incomodidad ya se estaba convirtiendo en miedo. Bueno, si necesita algo más, la otra caja está libre, dije, intentando sonar firme, pero mi voz temblaba ligeramente. Fue entonces cuando dio un paso adelante, inclinando su rostro hacia mí de tal forma que casi tocó el mostrador. Sabes que es importante hacer amigos, ¿verdad? Nunca sabes cuándo vas a necesitar a alguien. Lo dijo con un tono tan tranquilo y fuera de contexto que me dejó paralizado. El adolescente tiró suavemente del abrigo del hombre, como si quisiera llamar su atención, y dijo algo que no alcancé a entender. Pero el hombre ni siquiera lo miró. Continuó observándome con esa misma sonrisa técnica, y me di cuenta de que mis manos temblaban. Gracias por la sugerencia, pero de verdad no puedo. Tal vez en otra ocasión. Mis palabras salieron apresuradas, casi tartamudeando. Él levantó lentamente la mano, señalándome con un dedo, y dijo, «Nos vemos por ahí, chico». Después de eso, tomó los artículos del carrito, pero no pagó, y se fue caminando. El adolescente miró hacia atrás por un segundo, como si quisiera decir algo, pero el hombre lo jaló antes de que pudiera abrir la boca. Esa última frase quedó resonando en mi cabeza. «Nos vemos por ahí».
La forma en que lo dijo no parecía una manera casual de terminar una conversación. Era más como una promesa, una certeza. Miré a mi alrededor, buscando a alguien con quien compartir lo que acababa de pasar, pero mis compañeros estaban ocupados y el flujo de clientes no cesaba. Aún así, no podía apartar la vista de la puerta automática por donde él había salido, esperando que apareciera de nuevo. Durante los minutos siguientes, intenté concentrarme en el trabajo, pero era como si la energía del lugar hubiera cambiado. Incluso los sonidos del supermercado parecían amortiguados, como en uno de esos sueños en los que todo parece irreal. Más tarde, durante mi descanso, fui a la sala de empleados. Mi cabeza seguía dando vueltas y el cansancio del día parecía haberse triplicado. Comenté rápidamente sobre el hombre con un compañero, solo para escuchar algo que me devolviera a la realidad. Él solo se rió, diciendo que siempre hay gente rara en Navidad, y volvió a mirar su teléfono. Eso me hizo sentir aún más aislado. ¿Por qué ese encuentro me había afectado tanto? Decidí terminar mi turno antes de tiempo. Mi supervisora, más interesada en cerrar el día que en mi justificación, ni siquiera cuestionó. Recogí mis cosas y me fui a casa, pero la sensación de estar siendo observado no me abandonaba. En el camino a casa, miré hacia atrás varias veces sin siquiera darme cuenta. Era como si algo hubiera cambiado en el ambiente, una tensión invisible que no me dejaba en paz. Las calles estaban más vacías de lo normal, quizás porque todos ya estaban en casa preparándose para la Navidad. Cuando llegué a la residencia, cerré la puerta con más cuidado del habitual y fui directo a mi habitación. Encendí la luz y me senté en la cama, tratando de respirar hondo y convencerme de que solo era paranoia. Pero entonces, en el instante en que cerré los ojos, recordé la mirada del chico. Había algo en su silencio que parecía un pedido de ayuda, algo que no entendí en ese momento, pero que ahora hacía que mi estómago se revolviera. Antes de dormir, por puro impulso, fui a la ventana y miré hacia la calle. Del otro lado de la acera, casi oculto por la sombra de un árbol, estaba él. El hombre. El abrigo marrón era inconfundible, y la sonrisa en su rostro era exactamente la misma, solo que esta vez parecía aún más perturbadora. No hizo nada, solo se quedó allí, parado, observándome. Me quedé inmóvil durante unos segundos, sin saber qué hacer, pero cuando finalmente logré moverme y volví a mirar, ya no estaba. Pasé la noche en vela, con las luces encendidas, y nunca lo volví a ver después de ese día. Pero hasta hoy, cuando regreso a casa tarde o veo a alguien parado en la calle, siento ese mismo escalofrío y escucho su voz en mi cabeza: nos vemos por ahí. Era noche de Navidad y estaba solo en casa, algo que rara vez ocurría. Mis padres habían viajado para pasar la fecha con mis abuelos, y como estaba en la universidad y tenía que estudiar para unos exámenes al inicio del año, decidí quedarme. Nuestra casa estaba al final de una calle sin salida, rodeada de patios grandes y cercas bajas, el tipo de lugar tranquilo donde nunca esperas que algo extraño ocurra. Recuerdo que estaba en el sofá, comiendo las sobras de la cena de la noche anterior y viendo una película cualquiera, cuando escuché un ruido que venía del patio. No era especialmente fuerte, pero lo suficiente para llamar mi atención, un sonido como un ligero rasguño, como si algo se moviera entre el pasto seco. Al principio pensé que era el gato del vecino. Siempre me rodeaba por ahí de noche y ya estaba acostumbrado a escuchar sus pasos ligeros. Aún así, fui a la ventana de la cocina para echar un vistazo. La luz del poste iluminaba parcialmente el patio, pero no vi nada fuera de lo normal. Debe ser algún animal, pensé, y volví al sofá, intentando concentrarme en la película. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, el ruido persistía, a veces proveniente de un rincón diferente del patio, como si algo o alguien estuviera moviéndose. Intenté ignorar los sonidos y convencerme de que era solo un animal cualquiera, pero algo no me dejaba tranquilo. Esa sensación extraña, ¿sabes? Como si alguien te estuviera observando, aunque no puedas ver nada. Me levanté de nuevo, esta vez con más cautela, y fui hasta la puerta trasera, pero no tuve el valor de abrirla. Mi corazón ya latía rápido, sin una razón aparente.
Miré a través del vidrio de la puerta y solo vi el movimiento leve de las ramas del árbol causado por el viento frío de la noche. Me dije a mí mismo que era paranoia y volví al sofá, ahora más atento a mi alrededor que a la película. Al poco tiempo, decidí ir a mi habitación. Era casi medianoche y estaba cansado de intentar distraerme con la película. Al llegar, noté algo extraño en la ventana. Parecía que alguien había pasado la mano sobre el polvo del vidrio, dejando una marca larga y delgada. Eso hizo que mi estómago se revolviera. La ventana daba directamente al patio, y sabía que no había tocado esa parte en días. Comencé a pensar que podría haber sido el viento o algo inofensivo, pero no podía quitarme de la cabeza la idea de que algo más estaba pasando. Por precaución, cerré la ventana con llave y corrí las cortinas, intentando calmar esa incomodidad. A pesar de tener la ventana cerrada, la sensación de ser observado no desaparecía. Mi habitación parecía más fría de lo normal y el silencio de la casa hacía que todo se sintiera más intenso. Me acosté en la cama, pero cualquier pequeño ruido me ponía ansioso. Escuché un leve crujido afuera y por un momento estuve seguro de que alguien estaba pisando el pasto. No pude resistir, tomé mi celular y apunté la luz hacia la ventana, tratando de mirar entre las rendijas de la cortina. Fue rápido, pero tuve la impresión de ver una sombra moviéndose cerca del portón. Tal vez solo era mi mente jugando conmigo, pero el miedo ya había echado raíces. La noche fue interminable. Pasé horas dando vueltas en la cama, luchando contra el impulso de seguir mirando la ventana. Cuando finalmente me dormí, fue por puro cansancio, pero el sueño estuvo lleno de imágenes extrañas y perturbadoras, sombras que me observaban y ojos que brillaban en la oscuridad. Al amanecer, me levanté con la mente pesada y los músculos tensos. Lo primero que hice fue abrir la cortina de la ventana, huellas. Había marcas claras en el pasto húmedo por el rocío, empezando cerca del portón y terminando justo debajo de mi ventana. Las huellas eran extrañas. Parecían humanas, pero desiguales, como si quien las hubiera dejado caminara descalzo o con un pie más pesado que el otro. El rastro se detenía abruptamente frente a mi ventana, lo que hacía todo aún más inquietante. Salí al patio, tratando de convencerme de que no era nada grave. Mientras seguía las marcas, noté algo pequeño que brillaba bajo la luz de la mañana, cerca de la base de la pared. Me acerqué y vi un envoltorio de dulce, arrugado como si lo hubieran dejado con prisa, y junto a él, una colilla de cigarro. ¿Quién había estado ahí, justo debajo de mi ventana? ¿Y qué quería? Con el envoltorio y la colilla en las manos, miré alrededor, intentando encontrar más pistas. El pasto estaba revuelto en algunos puntos, como si alguien se hubiera agachado o permanecido ahí por un rato. La idea de que alguien podría haberme estado observando mientras estaba acostado o caminando por la casa me dejó helado. Miré hacia las casas vecinas, pero todo parecía tranquilo. No había movimiento, nadie a quien preguntar si había visto algo. Entré nuevamente a la casa, cerré con llave la puerta y dejé los hallazgos sobre la mesa de la cocina, sin saber exactamente qué hacer. El resto del día estuvo marcado por un sentimiento de paranoia. Intenté actuar con normalidad, pero cada pequeño ruido parecía amplificado. El crujido de la madera, el sonido del viento entre los árboles, todo parecía sospechoso. Decidí revisar las grabaciones de la cámara que teníamos instalada en la parte delantera de la casa, pero para mi frustración, el patio no estaba dentro del ángulo de visión. Aún así, revisé los videos de la noche anterior, con la esperanza de captar algún movimiento extraño. Cerca de las 10:30 de la noche, vi algo, una sombra cruzando lentamente la acera frente a mi casa. Era una figura alta y delgada, moviéndose con una calma inquietante, como si no tuviera prisa. Lo peor fue notar que la sombra se detuvo justo frente al portón de mi casa por unos segundos, girando la cabeza hacia la cámara antes de desaparecer en la oscuridad. Ese gesto me puso los pelos de punta, parecía saber exactamente dónde estaba la cámara y hasta dónde podía ser vista. Después de eso, no pude quedarme quieto. Tomé mi celular y pensé en llamar a la policía, ¿pero qué les diría? ¿Qué escuché ruidos, encontré huellas y un envoltorio de dulce? Parecía absurdo. Terminé llamando a un amigo que vivía cerca
y vino a hacerme compañía. Su presencia me dio algo de alivio, pero el miedo seguía ahí, acechando. Mi amigo, al escuchar la historia, se inquietó tanto como yo. Decidimos recorrer juntos el patio durante el día. Mientras inspeccionábamos el lugar, notamos más marcas en el muro, como si alguien hubiera usado eso para apoyarse y saltar. Sin embargo, la dirección de las marcas era confusa, como si hubieran ido y venido varias veces. Él sugirió que tal vez era algún adolescente del barrio haciendo bromas, pero yo sabía, en el fondo, que era algo más. La forma en que las huellas se detenían directamente frente a mi ventana y el envoltorio de dulce no era una simple broma. Era algo deliberado. Después de esa noche, nunca volví a escuchar los ruidos ni a encontrar huellas en el patio, pero el episodio me siguió atormentando. Durante semanas, mantuve todas las ventanas cerradas con llave y las cortinas corridas y no podía dormir bien. El dulce y la colilla quedaron guardados en un cajón, como un recordatorio de que, en esa noche de Navidad, algo o alguien estuvo muy cerca de mí. Hasta hoy no sé quién era o qué quería, pero cada vez que veo a alguien detenido demasiado tiempo en la calle o escucho un ruido fuera de lugar, mi corazón se acelera. Al final, lo más aterrador no es lo que pasa, sino nunca saber por qué. Yo trabajaba en una gasolinera al borde de una carretera casi desierta. Era diciembre de 2017 y tenía 24 años. Como necesitaba dinero, acepté cubrir el turno nocturno en la víspera de Navidad. No era mi idea de celebración, pero, siendo sincero, nunca fui de grandes reuniones familiares. En esa época, mi rutina era sencilla: trabajar de noche, dormir de día y ahorrar todo lo posible. La gasolinera donde trabajaba era pequeña, con 2 surtidores de combustible, una tienda de conveniencia básica y una cabina de vidrio que daba vista a la entrada. Siempre fue un lugar tranquilo, pero esa noche algo cambió. Cerca de la medianoche, el movimiento era prácticamente nulo. Solo algunos camioneros se detuvieron para cargar combustible y siguieron su camino. Pasaba el tiempo escuchando música en mi celular y hojeando revistas viejas de la tienda. De repente, sonó el teléfono fijo de la gasolinera. Me pareció extraño, porque rara vez recibíamos llamadas y generalmente eran de proveedores durante el día. Contesté sin pensar mucho y escuché una respiración pesada al otro lado de la línea. Antes de que pudiera decir algo, una voz masculina, grave y con un tono extraño, dijo: «Sé dónde estás. Sé lo que estás haciendo». La llamada se cortó antes de que pudiera responder. En ese momento pensé que era algún idiota jugando una broma. Era Nochebuena, tal vez alguien había bebido demasiado y decidió llamar a un número al azar. Me reí para mis adentros y volví a mi puesto, pero la sensación de incomodidad quedó. Había algo en el tono de esa voz que no sonaba como una simple broma. Algo áspero, casi amenazante. Empecé a mirar afuera con más frecuencia, observando las sombras que el viento movía. La única iluminación provenía de los postes del estacionamiento y de la cabina donde yo estaba. Todo alrededor era oscuridad. Unos 15 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Tomé el auricular con cierta vacilación y contesté. Era la misma voz. Se rió bajo, como si disfrutara mi nerviosismo. Deberías tener cuidado. ¿Estás solo, verdad?, preguntó, como si ya supiera la respuesta. Intenté sonar firme, pero mi voz tembló. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Él se rió más fuerte y dijo: lo verás. Antes de que pudiera decir algo más, colgó otra vez. Ahora, oficialmente, estaba asustado. Me quedé parado unos segundos con el teléfono en la mano, intentando procesar lo que acababa de escuchar. El silencio en la gasolinera parecía ahora más denso, como si todo sonido hubiera desaparecido. Mi mente comenzó a correr con 1000 pensamientos. ¿Quién podría ser? ¿Será solo una broma estúpida o realmente alguien quiere asustarme? Decidí no arriesgarme. Me levanté lentamente, fui hasta la puerta de la tienda y la cerré con llave. El sonido del cerrojo resonó en la tienda vacía, aumentando aún más mi sensación de que algo andaba mal. Después,
Volví a la cabina de vidrio y me senté, intentando mantener la vista fija en el exterior. Por mucho que quisiera creer que era solo paranoia, mi intuición decía lo contrario. Entonces lo vi. Un hombre apareció en el límite de la gasolinera, cerca de la carretera. Llevaba una capucha que cubría parte de su rostro, pero pude distinguir que cargaba algo en la mano. Me tomó unos segundos darme cuenta de que era una palanca de hierro. Caminaba despacio, como si supiera que tenía todo el tiempo del mundo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Miró directamente hacia la tienda, como si ya supiera que yo estaba allí. Mis manos comenzaron a sudar mientras tomaba el celular y marcaba el número de la policía. La operadora me pidió que explicara la situación y traté de mantener la voz firme mientras describía lo que estaba viendo. Un hombre tiene una palanca y parece que quiere entrar aquí. Mientras hablaba, el hombre continuaba acercándose, sin prisa. La operadora me pidió que permaneciera en la línea hasta que llegara una patrulla. Traté de seguir sus instrucciones, pero mis ojos no se despegaban de él. Se detuvo a unos metros de la tienda y se quedó allí, mirándome. Su rostro no era visible debido a la capucha, pero la forma en que permanecía inmóvil, sosteniendo la palanca, era como si estuviera estudiando el entorno, planeando su próximo movimiento. Me agaché un poco en la cabina, tratando de esconderme, pero parecía saber exactamente dónde estaba. La operadora me preguntaba algo por teléfono, pero apenas podía responder. Toda mi atención estaba en él. De repente, el hombre empezó a caminar hacia la puerta de la tienda. Fue en ese momento que me di cuenta de que, aunque había cerrado con llave, las paredes de vidrio no eran realmente una protección. Podría romperlas fácilmente, y la palanca en su mano dejaba eso muy claro. Mi respiración se aceleró. Pensé en gritar o activar la bocina de la gasolinera, pero temía que eso lo enfureciera aún más. Con una mano sostuve el extintor que estaba en una esquina de la cabina. No sabía exactamente qué haría con él, pero era lo único que tenía para defenderme. El hombre llegó hasta la puerta e intentó abrirla, pero obviamente estaba cerrada. Por un segundo pensé que eso lo haría desistir, pero simplemente retrocedió unos pasos y levantó la palanca. Era evidente que estaba a punto de romper el vidrio. La adrenalina se apoderó de mí y grité por teléfono a la operadora: «Va a romper la puerta, por favor, manden a alguien rápido». El sonido de mi propia voz resonaba extraño en el silencio de la gasolinera. Antes de que pudiera pensar en otra cosa, el hombre golpeó el vidrio con la palanca. El primer golpe fue fuerte, pero no lo suficiente para romperlo. Retrocedió de nuevo y golpeó con más fuerza, haciendo que el vidrio comenzara a resquebrajarse. Me retiré al fondo de la cabina, sosteniendo el extintor con manos temblorosas. Era una sensación horrible, saber que estaba acorralado y sin salida. El vidrio de la puerta se agrietaba más con cada golpe y sabía que no resistiría mucho tiempo. Fue entonces cuando escuché un sonido distante que me dio un hilo de esperanza: sirenas. Las luces rojas y azules comenzaron a iluminar el estacionamiento y el hombre dejó de golpear la puerta. Miró hacia atrás, intentando entender qué pasaba, y luego dejó caer la palanca al suelo. Por un segundo pensé que iba a correr, pero simplemente se quedó allí, como si supiera que no tenía escapatoria. Las sirenas se acercaron, y pronto una patrulla se detuvo en la entrada de la gasolinera. 2 policías bajaron rápidamente, apuntando sus linternas y gritando al hombre que soltara cualquier cosa que tuviera en las manos. Él levantó las manos lentamente, sin decir una palabra. Fue surrealista verlo. Un minuto antes estaba seguro de que iba a entrar, y ahora parecía resignado, como si supiera que todo había terminado. Uno de los policías lo esposó mientras el otro venía hacia la tienda para asegurarse de que yo estaba bien. Expliqué todo lo que había pasado, desde las llamadas hasta el momento en que empezó a golpear la puerta. Mientras hablaba, noté que mi voz temblaba, y solo entonces me di cuenta de lo exhausto que estaba. Uno de los policías se quedó conmigo mientras el otro llevaba al hombre a la patrulla. Antes de irse, el policía volvió para decirme algo que me dejó helado. No llevaba ningún documento, pero encontramos un celular en su bolsillo. En el registro de llamadas solo había 2 números bloqueados. Probablemente llamó desde aquí,
y tú fuiste su objetivo toda la noche. Hasta el día de hoy, no sé por qué lo hizo ni qué quería realmente. Solo sé que, después de esa noche, nunca más acepté trabajar turnos nocturnos. Yo y Clara nos mudamos al barrio en noviembre del año pasado, justo a tiempo para organizar nuestra primera casa antes de Navidad. Era un lugar tranquilo, con calles arboladas y casas de estilo colonial, como sacadas de una película americana de los años 90. Estábamos emocionados, ¿sabes? Era la primera vez que teníamos un lugar solo para nosotros, lejos del bullicio de la ciudad. El día de la mudanza, mientras descargábamos las cajas, un señor se nos acercó desde la casa de al lado. Debía tener unos 60 y tantos años, con cabello canoso peinado hacia atrás y una postura impecable. Su nombre era el señor Enrique, y parecía el típico vecino amable, de esos que siempre ofrecen azúcar o invitan a un asado. Nos dio una cálida bienvenida, hablando de lo tranquilo que era el barrio y de las familias amigables que vivían ahí. Incluso nos dio algunos consejos sobre los horarios de recolección de basura y dónde encontrar la mejor panadería. Clara estaba encantada con su amabilidad, y debo admitir que también me pareció genial tener a alguien cerca para darnos una mano al principio. Incluso nos entregó un pequeño obsequio de bienvenida, un pan casero que, según él, había hecho. Fue una excelente manera de empezar nuestra vida allí, pero, con el paso de las semanas, empecé a notar que el señor Enrique era, digamos, demasiado peculiar para ser solo un vecino amigable. Al principio, no notamos nada extraño. El señor Enrique era cordial, siempre nos saludaba con un gesto cuando nos veía en el jardín e incluso nos trajo más regalos con el tiempo, un pastel de manzana, una jarra de limonada. Pero después de un tiempo, Clara comenzó a comentar que él parecía demasiado presente. Cada vez que abríamos la puerta o encendíamos las luces, ahí estaba, parado en la ventana de su sala, mirando en nuestra dirección. Era sutil, pero desconcertante. A veces, llegaba tarde del trabajo y veía la luz de su casa encendida. No era raro que estuviera sentado en su porche, frente a nuestra casa, incluso en noches frías. Una vez, me animé a preguntarle casualmente qué hacía despierto tan tarde. Respondió con una sonrisa enigmática: me gusta observar el silencio de la noche. Nunca se sabe lo que puede suceder. Fue la forma en que lo dijo lo que me inquietó, pero pensé que solo era una peculiaridad de alguien mayor. Sin embargo, Clara se sentía cada vez más incómoda. Juraba que lo había visto espiando entre las cortinas mientras lavaba los platos, y una noche, mientras veíamos una película, notamos un destello proveniente de su casa. Al mirar por la ventana, ahí estaba él, con una linterna, apuntando directamente a nuestra habitación. Después de esa noche con la linterna, comencé a estar más atento. Noté que tenía una rutina casi obsesiva de observar nuestra casa. Mantenía las luces apagadas, excepto por una pequeña lámpara en la sala, lo que dificultaba verlo, pero sabía que estaba ahí. Una madrugada, escuché ruidos en el patio. Pensé que era un animal, pero al mirar por la ventana vi una silueta cerca de nuestra reja. Era el señor Enrique, sosteniendo algo que parecía un bloc de notas. Cuando lo confronté al día siguiente, solo se rió y dijo que estaba verificando si nuestra reja estaba bien cerrada, por nuestra seguridad. Clara se molestó y sugirió que cerráramos con llave todo, incluso las ventanas. Pero fue en la víspera de Navidad cuando las cosas pasaron de extrañas a aterradoras. Estábamos terminando de decorar el árbol, con las luces parpadeando y una música suave de fondo, cuando sonó el timbre. Me pareció raro, ya que era tarde y todos los vecinos parecían estar en sus casas con sus familias. Al abrir la puerta, ahí estaba el señor Enrique, parado en nuestro porche. No llevaba su habitual suéter de lana, sino un abrigo viejo con manchas que preferí no identificar. Sostenía algo pequeño y brillante en la mano, nuestra llave de repuesto, la que estaba escondida en una maceta cerca de la entrada. Sonrió y dijo: la encontré por ahí y pensé en devolvérsela. Nunca se sabe quién podría encontrar algo así, ¿no creen? En ese momento, mi mente se paralizó. ¿Cómo sabía dónde estaba nuestra llave? No podía formular una respuesta.
Clara apareció detrás de mí, sosteniendo una copa de vino, y de inmediato notó la extraña situación. Gracias, señor Enrique, dijo, intentando mantener la compostura mientras tomaba la llave de su mano. Él se quedó ahí parado, como si esperara ser invitado a entrar. Cerré la puerta rápidamente, asegurándome de poner el cerrojo, y permanecimos en silencio durante unos minutos. Esto no es normal, susurró Clara, y solo pude estar de acuerdo. Miré por la ventana poco después, pero ya no estaba en el porche. Lo más inquietante era que las luces de su casa también estaban apagadas. Esa noche decidimos dormir con puertas y ventanas doblemente cerradas, pero conciliar el sueño fue difícil. Cada pequeño ruido parecía amplificado, como si el silencio del barrio conspirara para asustarnos. Cerca de las 3 de la madrugada, escuché pasos en el pasillo. Sabía que Clara estaba a mi lado en la cama, así que ¿quién podía estar caminando por la casa? Tomé mi celular y usé la linterna para iluminar el pasillo. No había nadie, pero noté que la puerta trasera, que habíamos revisado y cerrado antes de dormir, estaba entreabierta. Fui hasta allí con cuidado y la cerré despacio, tratando de no hacer ruido. Clara se despertó con mi movimiento y preguntó qué pasaba. Cuando le conté, su rostro se puso pálido. La llave de repuesto tuvo acceso a la casa. Esa noche, decidimos quedarnos juntos en la sala hasta el amanecer. Clara estaba temblando, tratando de mantenerse calmada, pero el pánico era evidente en sus ojos. Tomé una barra de hierro que solíamos guardar en el sótano, de esas cosas que nunca crees que necesitarás, pero te alegras de tener. Alrededor de las 4 de la mañana, escuchamos algo afuera, como pasos ligeros en el jardín. Apagué las luces rápidamente y me acerqué a la ventana. Entonces lo vi, el señor Enrique, parado en nuestra acera, mirando fijamente hacia la casa. No se movía, no decía nada, solo miraba. La barra se me cayó de las manos, haciendo un ruido seco en el suelo. Fue suficiente para que él se diera la vuelta lentamente y desapareciera en dirección a su casa. A la mañana siguiente, estábamos exhaustos, pero decidimos actuar. Fuimos a la comisaría local y explicamos la situación. El oficial que nos atendió parecía escéptico, pero prometió visitar la casa del señor Enrique para hablar con él. Clara insistió en que no volveríamos a casa hasta estar seguros de que estábamos a salvo. Pasamos el día en una cafetería, intentando distraernos, pero la ansiedad era insoportable. Cuando finalmente volvimos, encontramos una nota doblada bajo la puerta. Estaba escrita a mano, con una caligrafía elegante y un tono desconcertante: lamento si causé alguna molestia. Solo quiero asegurarme de que siempre estén protegidos. Con cariño, Enrique. La nota venía acompañada del pan casero que nos dio el primer día. Después de esa nota, Clara y yo decidimos que ya no podíamos ignorarlo. Contratamos una empresa de seguridad para instalar cámaras alrededor de la casa y cambiamos todas las cerraduras. Durante los días siguientes, evitamos cualquier contacto con el señor Enrique. Parecía haberse dado cuenta de nuestro cambio de actitud, ya que no lo vimos más espiando por la ventana ni caminando por el patio. Aún así, la tensión seguía ahí, como si estuviéramos esperando que algo pasara. La noche de Navidad quedó marcada como un punto de inflexión, nuestra sensación de seguridad nunca volvió a ser la misma. Una semana después, los policías nos contactaron para decirnos que habían ido a su casa, pero no encontraron nada que justificara nuestras preocupaciones. Él había explicado que solo estaba siendo un buen vecino y que no entendía nuestro malestar. El tiempo pasó, y eventualmente el señor Enrique se mudó. Dijeron que se fue a vivir con un familiar en otra ciudad, pero nunca supimos el motivo exacto. Después de su partida, comencé a revisar las grabaciones de las cámaras, tratando de encontrar alguna pista sobre lo que realmente había ocurrido. En una de las primeras noches, las cámaras lo captaron parado en el jardín, de espaldas a nuestra casa, mirando hacia el cielo. Permaneció allí casi una hora, inmóvil, antes de desaparecer por el lateral de la cerca. Nunca volvieron a ocurrir incidentes, pero la sensación de que algo no estaba bien nunca me abandonó por completo. Hasta el día de hoy, cada vez que cuento esta historia, siento un nudo en el estómago. ¿Era solo un hombre extraño?
¿O había algo más detrás de esa sonrisa educada y su obsesión por protegernos? Probablemente nunca lo sabré. En aquella Navidad, estaba agotado. Mi nombre es Carlos, tengo 32 años, trabajo como analista financiero y, en ese entonces, mi vida se resumía a la oficina y mi casa. Era casi medianoche cuando finalmente terminé los reportes atrasados y cerré la puerta de la empresa. La ciudad se sentía más silenciosa de lo habitual para esa época del año. Las calles estaban casi vacías, con solo unas pocas luces navideñas parpadeando en los postes y vitrinas. Mi auto estaba en un estacionamiento viejo, con pocas luces y cero seguridad, a unos 3 bloques de distancia. No me gustaba dejar el coche allí, especialmente de noche, pero era lo único que podía pagar. Caminé hacia allá con las manos en los bolsillos, tratando de protegerme del viento frío. Estaba tan cansado que solo pensaba en llegar a casa, darme una ducha rápida y dormir. El estacionamiento era de esos lugares que parecen abandonados aunque todavía funcionen. Las paredes tenían manchas oscuras de humedad, las lámparas parpadeaban, y el eco de mis pasos hacía que el ambiente fuera aún más inquietante. Subí hasta el segundo piso, donde había dejado mi auto. Todo estaba vacío, como me imaginaba, pero la sensación de estar solo allí era desconcertante. Estaba a pocos metros de mi coche cuando escuché pasos detrás de mí. No eran los míos, eran diferentes, más lentos. Me congelé por un segundo, tratando de entender qué estaba oyendo. Miré hacia atrás, pero solo vi sombras y las luces parpadeando. El sonido se detuvo cuando yo me detuve, lo que hizo la situación aún más extraña. En ese momento, el cansancio fue reemplazado por un miedo inexplicable. Respiré profundo, tratando de no perder la cabeza. Tal vez era mi mente jugándome una mala pasada, el cansancio acumulado, ¿sabes? Seguí caminando hacia el auto, pero mi cuerpo estaba tenso y el sonido de mis pasos parecía más fuerte. Entonces lo escuché de nuevo. Pasos. Esta vez, más cerca, como si alguien estuviera tratando de seguirme. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo la rampa vacía detrás de mí, con ese aire de abandono. Mi corazón latía con fuerza, pero intenté convencerme de que era solo paranoia. ¿Quién estaría allí a esa hora? El estacionamiento estaba desierto desde que llegué. Abrí el auto con prisa, pero mis manos temblaban tanto que dejé caer la llave al suelo. Cuando me agaché para recogerla, juro que escuché una respiración corta, justo detrás de mí. Me levanté de un salto, me giré y, nada. Solo el silencio y la luz parpadeante en la esquina. En ese punto, la idea de estar solo ya parecía dudosa. Entré al coche y cerré las puertas inmediatamente. Encendí el motor, pero antes de poner la marcha, lo vi por el retrovisor. Había alguien parado, a unos metros del auto, en el fondo del estacionamiento, en una sombra donde la luz no llegaba bien. Era difícil distinguirlo, pero parecía un hombre, inmóvil, mirando en mi dirección. Me quedé paralizado unos segundos, mirando el retrovisor, tratando de entender lo que veía. La luz oscilaba, y la figura se hacía más nítida con cada parpadeo. Estaba parado allí, sin moverse, como si me estuviera observando. Sentía su mirada sobre mí, aunque no podía ver bien su rostro. Enganché la marcha atrás, pero no moví el coche. Una parte de mí pensaba que lo mejor era no llamar la atención, como si el movimiento pudiera hacerlo venir hacia mí. Pero al mismo tiempo, sabía que debía salir de allí. Intenté convencerme de que era alguien perdido o quizás un empleado, pero algo no encajaba. ¿Quién se quedaría parado de esa manera, en la oscuridad, sin emitir un solo sonido? Decidí dar marcha atrás lentamente, sin dejar de mirar el retrovisor, pero entonces pasó algo que me cortó la respiración. Dio un paso hacia adelante. Solo uno. Fue lento, calculado, como si quisiera que supiera que estaba allí. Sin pensarlo, metí primera y aceleré hacia la salida. Mientras bajaba la rampa, miré al espejo otra vez, y seguía allí, parado en el mismo lugar, pero ahora parecía estar sonriendo. Solo quería salir de allí lo más rápido posible.
Mis manos sudaban tanto que casi se me resbalaban del volante, pero seguí conduciendo hacia la salida. El ruido del motor parecía más fuerte de lo normal, resonando en el estacionamiento vacío. Cuando finalmente vi la barrera de salida, sentí un alivio momentáneo, pero desapareció en cuanto me detuve para insertar la tarjeta en el lector. La máquina parecía tardar más de lo habitual, o tal vez era mi pánico. Miré de reojo al retrovisor y casi me quedo sin aire. Ya no estaba en el segundo piso. Ahora estaba en la rampa, más cerca, todavía inmóvil, con esa postura inquietante. No sé si fue el nerviosismo o si la máquina estaba fallando, pero la tarjeta no funcionaba. Lo intenté de nuevo, con las manos temblorosas, mientras miraba hacia atrás repetidamente. Cuando finalmente la barrera se levantó, aceleré a toda velocidad, casi chocando con el costado de la salida. Mi mente era un caos. Era como si hubiera dejado mi cuerpo en el estacionamiento y estuviera conduciendo en piloto automático. Al girar hacia la calle principal, pensé que todo había terminado, pero entonces lo noté por el rabillo del ojo. El mismo hombre estaba parado en la acera, al otro lado de la calle. No entendía cómo había llegado allí tan rápido, pero seguí conduciendo sin mirarlo directamente. Quizás estaba tan cansado que estaba viendo cosas. Quizás era una coincidencia absurda. Pero nada de eso tenía sentido, porque cuando miré al retrovisor otra vez, ahí estaba. Ahora caminaba por la misma acera que yo, en dirección al auto. No corría, pero parecía seguir mi velocidad, como si supiera exactamente a dónde iba. La calle estaba casi desierta y el silencio intensificaba mi paranoia. Encendí la radio, tal vez para distraerme. Pensé en detenerme y pedir ayuda en algún lugar, pero las tiendas estaban cerradas y no veía a nadie en las calles. Mi apartamento no estaba lejos, así que decidí ir directamente a casa. En ese momento, creí que lo único que detendría todo aquello sería entrar a mi edificio y cerrar la puerta con llave. Doblé la esquina de mi edificio y estacioné el auto en el lugar más cercano a la entrada. Antes de bajar, miré a mi alrededor. No lo vi. Por un instante, sentí que me había librado de él, pero, al abrir la puerta y mirar hacia la esquina por donde había venido, ahí estaba. Parado en la acera, como si me observara a lo lejos. Mi corazón aún latía con fuerza mientras trataba de recuperar el aliento, pensando en todo lo que había pasado. Con las llaves en la mano, corrí hacia la puerta del edificio y entré, cerrando todo detrás de mí como un reflejo automático. El vestíbulo estaba vacío, pero el miedo me oprimía el pecho. Sin atreverme a mirar atrás, subí rápidamente las escaleras, ignorando el ascensor, con la sensación de que alguien seguía observándome. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, cerré todas las cerraduras y me quedé ahí, por varios minutos, tratando de procesar lo ocurrido. No sabía si todo había sido real o solo una pesadilla. Pero sentía que algo no estaba bien. Fui hasta la ventana para echar un último vistazo y, por un breve momento, el alivio me invadió, ya no estaba ahí. La calle estaba desierta. Respiré profundo, tratando de tranquilizarme y poner en orden mis pensamientos. Sin embargo, el miedo seguía en mí, como una sombra que no se iba. Me senté en el sofá, intentando convencerme de que todo había sido un susto pasajero. Solo entonces, mientras pensaba en descansar, escuché un sonido leve y claro, un golpe en la puerta. Ya no podía ignorarlo. Sabía que no estaba solo. No quería creer lo que estaba escuchando. Un golpe. Suave, pero nítido. No era lo suficientemente fuerte como para ser el viento o cualquier ruido común. Era un golpe en mi puerta. Sabía que no había nadie más en ese edificio, aparte de mí. El miedo se apoderó de mi cuerpo. Me quedé inmóvil, solo escuchando, esperando que fuera un error de mi mente. Pero no lo era. El golpe se repitió. Una vez más, y luego otra. Sabía que no quería abrir la puerta. Fuera lo que fuera que estaba allí, no debía entrar. Me quedé ahí, respirando con dificultad, la mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía dónde vivía? Pero el golpe cesó. El silencio que siguió era aún más pesado.
Pasé minutos enteros escuchando el vacío del apartamento. Ningún otro golpe. Ningún ruido. No sabía si debía acercarme a la puerta o quedarme ahí, esperando que todo desapareciera. Miré nuevamente por la ventana, pero no vi a nadie. No escuché nada más. La sensación de ser observado no se fue, pero, de alguna manera, parecía que todo había terminado. No sé qué pasó esa noche, pero nunca más volví a estacionar en ese edificio. Y cada vez que lo recuerdo, el único sonido que sigue rondando en mi mente es aquel golpe suave. Soy barista en una pequeña cafetería ubicada en el centro de la ciudad. Aquella noche de Navidad, mi rutina estaba algo desordenada. El movimiento fue más tranquilo de lo habitual, lo que me permitió relajarme un poco, aunque sabía que todavía quedaba trabajo por hacer. Era casi medianoche cuando empecé a limpiar las mesas y organizar todo para cerrar. Había cerrado la puerta, limpiado los mostradores y estaba a punto de girar la llave para irme. Pero, de repente, algo llamó mi atención. En un rincón de la cafetería había un hombre sentado, completamente inmóvil. Había estado allí durante horas sin moverse ni un poco. Lo que me resultó más extraño fue que no recordaba haberlo visto entrar. Intenté no pensar mucho en ello. Después de todo, la Navidad era una época en la que muchas personas buscaban refugio o un lugar tranquilo para relajarse. Me acerqué a la ventana para asegurarme de que la puerta estaba bien cerrada y entonces lo noté otra vez, aún allí, observándome desde lejos. No podía ver su rostro claramente, pero sentí un escalofrío. Había algo inquietante en su mirada, como si supiera algo que yo desconocía. Traté de ignorarlo, ya era tarde y quería irme a casa. Eché un último vistazo al interior de la cafetería y cerré la puerta con llave. Algo me decía que ese hombre seguía allí, aunque no tenía pruebas. Cuando me subí al coche y encendí el motor, algo me incomodó. Miré hacia el edificio y vi su figura, aún sentada en el mismo lugar. A la mañana siguiente, el ambiente parecía normal. La cafetería abrió como cualquier otro día. Estaba detrás del mostrador preparando café para los primeros clientes cuando llegó el gerente, Juan. Parecía inquieto, lo cual me llamó la atención. Entró directo hacia la puerta principal y se quedó allí, inmóvil, mirando al suelo durante un buen rato. Lo observé desde lejos, esperando que dijera algo, pero solo continuó mirando fijamente. Finalmente, se volvió hacia mí, con el rostro pálido, y preguntó: ¿viste el papel que estaba pegado en la puerta anoche? Fruncí el ceño, confundida, y respondí que no había visto nada. Juan lucía aún más tenso. Me entregó un pedazo de papel con una escritura apresurada y desordenada que decía: «Te veré de nuevo esta noche». Observé el mensaje y luego lo miré, tratando de procesar lo que estaba pasando. Empecé a sentir esa extraña sensación otra vez, como la de la noche anterior, pero esta vez no era solo una impresión. El mensaje era demasiado claro como para ignorarlo. Juan, nervioso, me explicó que la puerta había sido cerrada con llave como siempre y que nadie más había entrado después de mí. Miró por la ventana, buscando al hombre, pero no había señales de él. Yo empezaba a sentirme confundida e incómoda. ¿Qué estaba ocurriendo? Durante el día, el ambiente en la cafetería se tornó pesado. Juan estaba inquieto, mirando constantemente por la ventana, como si esperara ver aparecer al hombre del mensaje. Yo intentaba concentrarme en mi trabajo, pero no podía sacarme la imagen de aquel hombre de la cabeza, sentado en la mesa, observándome. Cuando el último cliente se fue y apagamos las luces, la sensación de alerta volvió. El lugar estaba oscuro, pero la tensión seguía allí. Juan me pidió que me quedara un poco más tarde porque necesitaba hacer algunos ajustes en el inventario. Acepté, aunque no me sentía cómoda. Eran las 11:30 de la noche cuando, de repente, una sensación extraña me invadió, como si alguien me estuviera observando. No quería admitirlo, pero la sensación era inconfundible. Me giré lentamente, y ahí estaba otra vez. El hombre, sentado en la misma mesa del rincón, igual que la noche anterior. La luz de la calle iluminaba parcialmente su rostro,
pero sus ojos parecían demasiado oscuros, casi vacíos. Sabía que no podía haber entrado, porque habíamos asegurado todo. Lo había revisado personalmente. Sin embargo, estaba allí, con la calma de quien ya se siente parte del lugar. Mi respiración se volvió pesada, y el pánico empezó a crecer. Por alguna razón, no podía moverme. Mi mente me decía que fuera a buscar a Juan, pero mis piernas estaban paralizadas. Entonces, el hombre levantó la cabeza y me miró directamente, como si pudiera leer mis pensamientos. En ese momento, el silencio se volvió absoluto, como si el mundo se hubiera detenido. Cuando finalmente logré moverme, corrí hacia donde estaba Juan, pero él no parecía notar nada extraño. Estaba ocupado revisando cajas en el inventario, completamente ajeno a mi nerviosismo. Intenté hablar, pero no me salían las palabras. Mi cuerpo estaba tenso, como si algo me anclara a ese lugar, en ese preciso momento. Miré por la ventana nuevamente, y el hombre ya no estaba. La mesa estaba vacía. No sabía qué pensar. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había entrado? ¿Por qué estaba allí? ¿Y el mensaje? Todavía lo tenía en la mano, y parecía mirarme, desafiándome a entender. El resto de la noche pasó lentamente, con una sensación constante de que algo estaba a punto de suceder. Juan no notó nada extraño y, poco a poco, empezamos a preparar el cierre. Yo solo quería irme, pero al mismo tiempo, algo me detenía. Finalmente, nos despedimos y salimos al estacionamiento. La sensación de incomodidad no me abandonaba. Miré alrededor, tratando de captar algo fuera de lo normal, pero todo estaba en calma. Sin embargo, cuando entré al coche, una sombra pasó rápidamente por mi ventana. Miré por el retrovisor y allí estaba él, de pie al otro lado de la calle. Era él, el hombre, mirándome con la misma expresión inerte de antes. Esta vez, sin embargo, estaba más cerca que nunca. Encendí el coche, tratando de mantener la calma, pero mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Miré hacia atrás, pero el hombre ya no estaba. La calle estaba vacía, aunque la sensación de que me observaba seguía allí, fuerte e inquietante. Conduje hasta mi casa, pero el clima de tensión no desapareció. El mensaje que todavía sostenía en mi mano parecía pesar más que antes, y me preguntaba si él realmente había escrito esas palabras o si todo era producto de mi imaginación. Al llegar a casa, cerré todas las puertas con llave, aseguré las ventanas e intenté ignorar lo sucedido, pero su imagen y el mensaje no dejaban de rondar mi mente. A la mañana siguiente, todo parecía normal, pero con cada movimiento que hacía, la ansiedad volvía. Llegué a la cafetería como de costumbre, intentando actuar como si nada extraño hubiera ocurrido. Sin embargo, al acercarme a la puerta, algo me hizo detenerme. Allí, sujeto al pomo, había otro mensaje. Dudé antes de tomarlo. La letra era la misma, esa caligrafía apresurada y desordenada: te veré de nuevo esta noche. En ese momento, el miedo se instaló definitivamente. Sabía que no era solo un extraño jugando. Algo estaba pasando, algo que no podía explicar. Necesitaba entender qué significaba todo aquello. Ese hombre no era un simple visitante, parecía tener algún tipo de conexión con la cafetería y, lo que era peor, con mi propia vida. A medida que avanzaba el día, intentaba de todo para alejar esa sensación de pavor que no me dejaba en paz. El papel en el picaporte parecía haber drenado toda mi energía, como si me hubiera marcado de alguna manera. Me obligué a trabajar normalmente, atendiendo a los clientes, pero mi mente estaba en otro lugar. Cuando llegó la hora de cerrar, estaba absolutamente agotada, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Sabía que, una vez más, tendría que enfrentarme al vacío de la cafetería por la noche. Joao estaba más tranquilo, ya ni recordaba lo extraño que había sido el día anterior, pero para mí, era imposible olvidar. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando escuché un sonido. Un ruido leve proveniente de una de las mesas del fondo. Era él, el hombre. Ahí estaba, como si ese fuera el único lugar en el mundo donde pudiera estar. Ya no estaba tan callado.
Ahora estaba de pie, observando el movimiento de la calle a través de la ventana, mientras mis piernas temblaban. No parecía notar mi presencia. Su mirada estaba fija en el horizonte, distante, como si el tiempo ya no significara nada para él. Sabía que debía hacer algo, pero algo me detenía, me impedía acercarme o incluso gritar pidiendo ayuda. Entonces, el hombre se giró lentamente, como si supiera que lo estaba observando. Me miró directamente, sus ojos oscuros como abismos. Antes de irse, hizo un movimiento lento y casi imperceptible, como si me estuviera invitando a seguirlo. Luego, volvió a mirar hacia la ventana y, sin hacer ruido, desapareció por la puerta trasera de la cafetería. No sabía qué hacer. La mezcla de miedo y confusión era tan intensa que estaba paralizada, sin saber si lo que había pasado era real o si mi mente estaba intentando procesar algo que no entendía. De repente, algo me impulsó a tomar coraje. El hombre había salido por la puerta trasera y una sensación de urgencia se apoderó de mí. Necesitaba saber quién era, qué estaba sucediendo. Corrí hacia la puerta, pero cuando llegué, él ya no estaba. Todo estaba silencioso y vacío. ¿Qué había pasado con él? ¿Cómo había logrado desaparecer tan rápido? A la mañana siguiente, cuando volví para abrir la cafetería, algo llamó mi atención en la mesa del rincón, donde siempre se sentaba. Allí había una nota, una nueva nota. Esta vez, el mensaje era diferente: nos veremos pronto, en el lugar donde todo comenzó. La nota había sido colocada con una calma que hacía que todo resultara aún más inquietante. No sabía qué hacer. Había intentado ignorarlo, pero con cada nueva nota, con cada encuentro, sentía que me estaba envolviendo en algo de lo que no podía escapar. Algo que ya había comenzado y que, de algún modo, estaba lejos de terminar. Nunca supe realmente qué ocurrió esa noche ni qué quería de mí, pero desde ese momento, mi vida nunca volvió a ser la misma. Era Nochebuena y estaba agotado después de un día de fiesta con mi familia. Soy estudiante y, aunque intenté disfrutar con todos, el cansancio me estaba venciendo. No quería saber de nada más, lo único que deseaba era llegar a casa, darme una ducha caliente y caer en la cama. Decidí pedir un auto por aplicación. La ciudad estaba extrañamente vacía, sin los típicos eventos navideños que esperaba ver. Pedí el auto y, tras unos minutos, llegó. El conductor era un hombre mayor, con el cabello blanco muy corto y una expresión tranquila, pero algo en él no estaba bien. Parecía inofensivo, pero había algo en el ambiente, una sensación extraña que no podía identificar. Cuando subí al auto y nos acomodamos, él se presentó con una sonrisa amable, lo que me relajó un poco. La conversación empezó de forma normal, preguntas sobre el clima, la Navidad, pero pronto comenzó a hacer preguntas más personales, como si tuviera que justificar mi noche. Me preguntó dónde vivía, si iba solo a casa e incluso sobre mi familia. Al principio respondí educadamente, pero la charla empezó a volverse incómoda. Cuando mencioné que regresaba de una reunión navideña familiar, él comentó, de manera sutil, sería bueno que nos volviéramos a encontrar algún día. Me sentí incómodo, pero intenté cambiar el tema rápidamente, respondiendo con una «quién sabe» y mirando por la ventana, esperando que entendiera que no quería continuar esa conversación. El ambiente en el auto parecía haber cambiado, una sensación de incomodidad creciente llenaba el aire. Sentía que algo no estaba bien, pero no sabía exactamente qué. El conductor me miró por el retrovisor y, con una voz más grave, dijo, «Es bueno sentirse seguro, ¿verdad? Hay mucha gente con malas intenciones por ahí». Intenté reírme, algo incómodo, tratando de desviar el tema, pero él parecía decidido a mantener la conversación. En ese momento, escuché el sonido de las puertas bloqueándose. De repente, todo cobró sentido. Él estaba tratando de aislarme y no parecía dispuesto a dejarme salir de su control. «No te preocupes, es solo por seguridad», dijo con una sonrisa. Decidí no reaccionar de forma exagerada y permanecí en silencio, esperando que el trayecto terminara. La situación se volvía cada vez más inquietante y yo quería salir de ese auto lo antes posible. Intentaba mantener la calma,
pero mi corazón acelerado no ayudaba. Cada segundo se sentía como una eternidad y el camino parecía interminable. El conductor no decía nada más, pero su mirada ocasional por el retrovisor seguía ahí, como si observara cada uno de mis movimientos. Miré por la ventana nuevamente, pero el reflejo en el vidrio mostraba más de lo que quería ver. La noche estaba demasiado silenciosa para mi gusto, y lo único que escuchaba era el constante sonido de los neumáticos contra el asfalto. Finalmente, después de un viaje largo y tenso, el auto llegó a mi calle. La sensación de alivio fue casi palpable. Pero, al salir del auto, el conductor me lanzó una última mirada a través del espejo y, con una sonrisa torcida, dijo: «Cuídate. Nos vemos por ahí». Aún en estado de shock, no le di muchas vueltas y entré a casa, pensando que tal vez había exagerado. Al llegar, aún sentía un peso en el pecho, como si algo no estuviera bien. Traté de relajarme, pero el recuerdo de ese conductor no salía de mi cabeza. Había sido una noche extraña, pero pensé que tal vez estaba sobrereaccionando. Me di una ducha rápida, tratando de dejar atrás esa sensación, y me tiré en el sofá para distraerme con las redes sociales. Al abrir mi teléfono, vi que tenía un mensaje de texto. No había número, solo un mensaje corto que me hizo detenerme un segundo. Vi la luz encendida en la ventana de tu habitación. ¿Ya llegaste a casa? No sabía qué pensar. ¿Cómo sabía eso? Mi casa estaba tranquila, pero ahora todo parecía estar mal. Intenté ignorarlo, pero pronto llegó otro mensaje. Este era aún más preciso, describiendo la ventana de mi habitación y el lugar exacto donde la luz estaba encendida. Era como si hubiera visto todo. No sabía qué hacer. Miré hacia la ventana de mi habitación, pero no vi nada. Aún así, el miedo estaba ahí, en cada rincón de la casa. Cada sonido parecía amplificado. Los mensajes no paraban. Bonita casa. Estás cerca del parque, ¿no? No entendía cómo sabía eso, pero todo se sentía demasiado real. Intenté bloquear el número, pero el siguiente mensaje llegó casi de inmediato. Tengo curiosidad por saber cómo es por dentro. El pánico me invadió. No sabía qué quería, pero estaba claro que sabía mucho más de lo que yo quería que supiera. Me quedé quieto por un buen rato, mirando la pantalla del celular. Cada mensaje era más extraño y aterrador que el anterior. No sabía si debía llamar a la policía o simplemente ignorarlo. En ese momento, no podía pensar con claridad. Mi cuerpo estaba tenso, como esperando algo que no quería que sucediera. La sensación de ser observado no se iba. Miré una vez más hacia las ventanas, pero todo estaba oscuro afuera. La casa estaba en silencio, pero el pánico dentro de mí solo crecía. Cada vibración del celular me hacía saltar del susto. El sonido de los mensajes entrando era cada vez más insistente. No me vas a ignorar, ¿verdad? El mensaje era simple y directo, pero parecía escrito por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Decidí dejar el celular por un momento y tratar de calmarme. Respiré hondo y fui a la cocina por un vaso de agua. Pero, al pasar cerca de la ventana, noté que la cortina se movía ligeramente, como si alguien intentara espiar desde afuera. No veía a nadie, pero ese movimiento, aunque mínimo, me llenó de una inquietud inexplicable. Estaba atrapado en el miedo, y parecía que no quería soltarme. Al volver a la sala, encontré otro mensaje en el celular. Ya estoy aquí. Te vi acercándote a la ventana. Fue suficiente para hacerme correr hacia la puerta y asegurar todas las cerraduras, algo que normalmente nunca hacía. Sabía que la situación estaba lejos de ser normal, pero en ese momento, lo único que quería era sentirme seguro otra vez. No pude dormir esa noche. Los mensajes seguían llegando, cada uno más perturbador que el anterior. Te veo ahí dentro. No te preocupes, solo estoy observando. Me quedé todo el tiempo con el celular en la mano, esperando que se detuviera, pero no pasaba nada. Miraba por la ventana cada 5 minutos. No sucedía nada, pero la sensación de que alguien me observaba no se iba. Las horas pasaron, y traté de convencerme de que tal vez era alguien jugando conmigo.
Sin embargo, el miedo no se iba. Me sentía completamente vulnerable. Cuando finalmente logré dormir, mi descanso fue interrumpido por una vibración. Era un último mensaje, y este era diferente a todos. Sigo esperando que me llames. No olvides nuestro próximo viaje. Fui invadido por una ola de pánico y, en ese momento, entendí lo que había pasado. Ese conductor no era una simple coincidencia. Me había seguido, había descubierto dónde vivía y me estaba vigilando. No sabía qué hacer. ¿Qué quería? ¿Por qué me enviaba esos mensajes? El miedo me paralizaba y no podía pensar en nada más que en huir o desaparecer. Finalmente, decidí que no iba a seguir esperando a que algo ocurriera. Al día siguiente, fui a la comisaría y presenté una denuncia. La policía no hizo muchas promesas, pero al menos ahora tenía algún respaldo. Dijeron que estarían atentos, aunque no parecía que la situación fuera lo suficientemente grave como para iniciar una investigación más profunda. Los mensajes se detuvieron por un tiempo, pero cada vez que veo un coche de aplicación por la noche, un escalofrío recorre mi espalda. Nunca supe con certeza qué quería ese conductor de mí o por qué me persiguió de esa manera, pero el miedo nunca me abandonó del todo. Hasta el día de hoy, estoy alerta cuando estoy solo por la noche, especialmente en lugares más tranquilos. Lo más extraño de todo es que, después de ese episodio, el número nunca volvió a aparecer. Me pregunto si, de alguna forma, sigue ahí, esperando alguna señal. Lo que sé es que, después de esa noche, nunca más tomé un coche de aplicación solo, especialmente cuando la ciudad está tan vacía como aquella víspera de Navidad. El miedo todavía me persigue, pero ahora, al menos, estoy más atento a lo que ocurre a mi alrededor. No voy a ignorar más esas pequeñas cosas que antes parecían inofensivas.